gracias a todos por su visita en esta tarde. Vamos a abrir la Biblia en la parte que nos toca estudiar en esta tarde. ¿Quieren estudiar la Biblia, no es cierto, hermanos? Amén. Para eso hemos venido también a estudiar la palabra del Señor. En el Evangelio de Marcos, y nos toca en esta ocasión el capítulo número 4 del Evangelio de Marcos. Vamos estudiando versículo a versículo. Y en esta tarde nos toca estudiar dos versículos. Antes oramos. Señor Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Tu palabra es la voz que trae la luz al mundo que vive en tinieblas. Queremos oír tu voz para que produzca en nosotros la vida y la luz, y podamos, Señor, asimismo alinearnos a tu perfecta voluntad. Gracias, Señor, y venimos en oración pidiéndote esto, porque ni el predicador ni nadie puede tocar los corazones a menos que seas tú, Señor, por tu Espíritu. Nosotros no podemos, pero tú sí puedes. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces leemos versículo número 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyeron la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Amén. Solo eso leemos, hermanos. Hemos analizado ya algunos domingos pasados los diferentes terrenos que esta parábola, que son 4 terrenos, ha venido a aportar a la vida del creyente, a la vida de la iglesia. Y hemos analizado que la semilla sembrada es la palabra de Dios, que es una semilla incorruptible que conduce al nuevo nacimiento. Repito, es una semilla incorruptible que conduce al nuevo nacimiento. Por eso es que todo aquel que nace de nuevo genuinamente no puede perderse jamás, porque la semilla que recibe en su corazón es incorruptible. Nunca muere. Nunca muere. Entonces, 3 momentos de salvación: la justificación, la santificación, la glorificación. La semilla cae en el corazón y va a producir justificación, santificación y glorificación. Esos detalles o esos puntos importantes dentro de la doctrina cristiana con respecto a la justificación, una declaración legal de parte de Dios en la cual somos declarados delante de Dios justos. Luego viene la regeneración, en la cual hay un nuevo nacimiento, una nueva vida en nosotros. Esa semilla empieza a producir la vida de Dios en nuestro corazón. Más temprano estaba predicándole a un joven que es musulmán y le explicaba y le decía que de qué servían sus ritos religiosos de su religión. Y le digo: ¿cuánto tiempo haces que vives y actúas en esos ritos? Muchos años. ¿Ha cambiado tu vida? No, me dijo. Entonces es tiempo que te hagas la pregunta: ¿por qué no cambia tu vida? Entonces la semilla que es el Evangelio de Cristo, la buena noticia, el sembrador sale a sembrar y lanza esa semilla en el corazón, produce justificación, regeneración, un nuevo nacimiento, santificación y glorificación final.
Vimos que eso es normalmente lo que debiera producir la vida, en la vida de cada uno que recibe la semilla del Evangelio de Cristo. Pero hemos visto en esta parábola que vimos ya que la del junto al camino, ¿se acuerdan que cayó junto al camino aquella semilla? Pasaban todo tipo de personas, el camino se endureció, las semillas cayeron sobre el camino, que es el Evangelio, que es la buena noticia. En este momento estamos predicando, y al predicar estamos lanzando la semilla del Evangelio, y su corazón es ese camino, quizás duro, o quizás los otros tres que vamos a ir analizando poco a poco. Pero es lanzado, dice el Señor, y vienen los pájaros del cielo. Como la semilla no entra por corazones duros, vienen los pájaros que representan a Satanás, se come la semilla, el enemigo viene y se come la semilla, no echa raíces, no permite que cale la palabra en el corazón de esa persona. Y el enemigo, pues que no pierde tiempo y nunca está lejos, pues acecha y roba la semilla inmediatamente. Hay una traducción antigua que dice, cuando dice ahí el Señor arrebata la semilla, hay una traducción más antigua que dice arrebata violentamente la semilla. Es decir que, hermanos, debemos tener claro algo: todas las doctrinas deben estar en su lugar y no debemos desbalancear las cosas. Pero si hay algo que es cierto, es que al enemigo no hay que hablar más de la medida, pero de hablar sí hay que hablar de la justa medida. Y en este caso el enemigo siempre está en el campo del mundo entero, día tras día. Cada vez que la palabra de Dios es enviada como semilla, está inmediatamente cayendo en los corazones. Hay un ruido un poco en los corazones que no espera, inmediatamente viene a través de pensamientos, a través de muchos elementos en el cual echa mano y arrebata violentamente la semilla. Oyen las personas de esta clase de terreno, oyen y vuelven a oír, y nunca cala la palabra en el corazón de ellos, sin percibir ellos que la semilla es arrancada violentamente por el enemigo apenas tiene la oportunidad de hacerlo. Recuerde esto: si usted es de esas personas que oye la palabra de Dios, pero nunca cala en su corazón, oye y oye, pregúntese si ese corazón suyo es quizás ese corazón junto al camino donde cae la semilla, pero el corazón está tan cerrado que la palabra de Dios no cala en ese corazón. Por otro lado, la incredulidad del corazón, y por otro lado el padre de la mentira, que es el enemigo, el espíritu seductor, asesino, ladrón, dice la Biblia en Juan 10:10, asesino, ladrón, destructor, Apolión, dice Apocalipsis. Es el que viene y destruye y quema o desaparece o arrebata a través del sol, dice más adelante. La cosa es que el trabajo de él es, primero, dormirnos en el culto, pensar en otras cosas. Los agarré medio dormidos, y luego llevarse la semilla de tal manera que ese corazón quede sin fruto. Efesios aclara esto, dice en Efesios 2, se lo voy a leer y cito, dice Pablo: antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu de los aires que gobierna sobre los malos espíritus, domina a las personas que desobedecen a Dios. O sea, no dudemos que hay un enemigo del alma. La Biblia lo pone en evidencia para que lo veamos, que con quién estamos peleando. Y ese es el enemigo que constantemente la semilla o la predicación que escuchamos o el mensaje, si no somos atentos, no estamos atentos, es arrebatada por el enemigo. La sembrada en pedregales, también vimos que este tipo de creyente no profundizó la vida espiritual. No tomaron en cuenta el consejo divino. ¿Cuál es el consejo divino?
Pablo dice a los colosenses, y cito el capítulo 2, dice: de la manera que ustedes han recibido a Jesús como Señor, oigan bien, subrayo, como Señor, abro un paréntesis para que entendamos algo. El Nuevo Testamento se escribió en un tiempo donde, hermanos, el contexto en el que vivían estos apóstoles, hermanos en Cristo, era el Imperio Romano. Y cuando se habla de Señor aquí, no está hablando, a veces cometemos el error de hacer de atravesar los tiempos, hacer lo que se llama anacronismo, tomar versículos de ese tiempo y los transmitimos a nuestros días sin entender en qué contexto se escribió. En este caso, habían esclavos. El mundo romano estaba lleno de esclavos. Y la palabra aquí Señor no significa monsieur, como en francés, monsieur, bonjour monsieur, o buenos días Señor. Los hermanos colombianos, yo cuando hablo con ellos le digo: ¿qué tal, hermano? Bien, Señor. Pero yo le digo: yo no soy el Señor. Pero ellos dicen: sí, Señor. No, Señor. Entonces, claro, esa es la manera de hablar de ellos. Pero aquí no está hablando en ese sentido, sino que ahí claramente en ese tiempo un Señor era el dueño del esclavo. Por eso que aquí Pablo dice: y la manera que ustedes han recibido a Jesucristo como Señor, es decir, como dueño. No dueño de la mano, ni del pie, o del alma, o un poquito aquí, no, un dueño íntegro. Vivan como Él quiere. Nuestro amo quiere que vivamos de una manera. Ese es nuestro amo. Hay dos amos en este mundo. Planten su raíz en Cristo y tómenlo como base sólida para construir su vida. Planten su raíz en Cristo y tómenlo como base sólida para construir su vida. Fortalezcan su fe, vivan en la verdad que se les enseñó y siempre sean agradecidos. Fortalezcan su fe, vivan en la verdad que se les enseñó y siempre sean agradecidos. Entonces, el consejo bíblico es plantar nuestra raíz en Cristo. ¿Quién es Cristo? La verdad, una persona, pero un conjunto de verdades, conjunto de valores, una manera de vivir, un estilo de vivir. Cristo es una persona, sí, pero Él viene a enseñar cómo se vive en el reino de los cielos y los valores que trae a su iglesia. Ustedes han recibido a Jesucristo, dice, como Señor. Otra versión dice: han recibido a Jesucristo como dueño y Señor. Este evangelio manda al ser humano, el evangelio de Marcos manda al ser humano a dejarse dominar y transformar por Dios, quien debe ser el amo del corazón. Voy a repetir esto. Este evangelio manda al ser humano a dejarse dominar y transformar por Dios. Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido, capítulo 1 de Marcos, lo hemos visto, y el reino de Dios se ha acercado. Se acercó. ¿Para qué? Se acerca para decirnos y nos manda a arrepentirnos. ¿Qué es arrepentirse? Es decir, estoy equivocado, voy en un rumbo equivocado, en un camino equivocado, voy a espalda de Dios. Viene el Espíritu de Dios y me abre los ojos que voy por un camino equivocado. Dios está allá atrás y yo voy para allá. Voy camino a espalda de Dios. Entonces, arrepentidos es darse totalmente la vuelta para quedar cara a cara con Dios. Y al ver cara a cara a Dios, Él te dirá: tú eres pecador y estás condenado. Naciste en pecado y no necesitas pecar para ser pecador, porque nacimos con la naturaleza pecaminosa heredada de Adán. Entonces nos dice: pero Cristo, mi Hijo, fue enviado para que pueda ser justificado, reconocido justo, para que sea regenerado, una vida nueva, una naturaleza nueva en tu vida, y para que seas mi siervo, en el sentido del tiempo pasado, esclavo de Él. Eso es arrepentirse.
¿Se han arrepentido ustedes? Algunos, usted sabe que uno aquí sentado ve todo. Algunos como que, no sé, no soy llamado a juzgar los corazones, por supuesto. Ese arrepentimiento salvífico tiene que implicar un cambio de actitud. Tiene que haber un cambio de actitud. No puedo yo ser cristiano y seguir con las mismas actitudes de siempre, que están en contra de los valores del reino de Dios. Es imposible, no se puede. Ese evangelio inventado por la religión, inventado por la iglesia moderna, es un evangelio que está reducido de lo que es realmente el evangelio, que es un cambio de vida. Hermanos, nosotros no somos de este mundo. Nosotros no tenemos los valores del mundo. Nosotros no pensamos como el mundo piensa. Nuestro reino no es de este mundo. Nuestros valores no son de este mundo. Nuestra meta no es este mundo. Nuestro fin no es este mundo. Vamos camino hacia el reino celestial, nuestro Padre que está en los cielos. Nuestra vida es totalmente diferente. Una mente renovada, un corazón entregado a Dios, valores que se han intensificado en el corazón de tal manera que camino en un estilo de vida nuevo. Me revisto de Cristo, dice Colosenses. Ese es el evangelio que dice la Biblia, que describe la palabra de Dios. Pero esta parábola dice aquí en el que está junto al camino, o perdón, el que cae en pedregales, que ya lo vimos. Solo estoy recordándole algunas cositas, nada más. Aceptaron el evangelio. ¿Se acuerdan que lo aceptaron con gozo? ¿Se acuerdan? Dice que con mucho gozo, rápido, y creció rápido. Pero aquí está el punto. Al crecer rápido, vinieron los vientos, vinieron las tempestades, la tribulación, el fuego de la prueba. Y dice que el sol lo quemó, porque su raíz no era profunda. En otras palabras, profesaba ser creyente, o lo voy a decir en otras palabras, pretendía ser creyente. Tenía un sentimiento intenso hacia Jesús, pretendía ser creyente. Durante tiempo, un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, pretendía ser creyente, profesaba ser creyente. Y hay muchos ejemplos. Oigan bien lo que le voy a decir ahora. Hay muchos ejemplos con respecto a los cristianos profesantes que pretenden ser creyentes. Antes que empezara la Segunda Guerra Mundial, en los años 1933, el Partido Nacional Socialista de Hitler quería dominar todos los elementos, sean partidos o sea religión, lo querían dominar todo. Querían doblegar a la iglesia evangélica, a la iglesia protestante, para que abrazara el nazismo. No podía nadie en Alemania refutar el nazismo, se tenía que aceptar. Y ese trabajo de los nazis del año 1932 empezó a trabajar para que la iglesia o la organización de iglesias aceptaran el nazismo oficialmente. Entonces, lo que le llamamos la iglesia profesante, la iglesia que pretendía ser cristiana. Oigan bien esto, porque esto es historia, hermanos. Hicieron un movimiento llamado los cristianos alemanes. Pusieron a un pastor a la cabeza, reformado, llamado los cristianos alemanes. Así se llamaba el movimiento, los cristianos alemanes. Se abrió un nuevo grupo y todo aquel que estaba de acuerdo, y debían estar de acuerdo, no se trata que esto era democracia, con Hitler no había democracia. Todos tenían que entrar dentro de esa asamblea que se llamaba, ¿cómo? Una nueva asamblea que, igual que en China pasa en este momento,
Hay una iglesia que usted es visible, que todo el mundo la ve, pero esa iglesia que se ve es una iglesia controlada por el gobierno. La verdadera iglesia está escondida. Cristianos alemanes abren ese grupo y toda iglesia reformada, toda iglesia evangélica tenía que entrar a ese grupo. Las medidas que esta iglesia adoptó eran, ellos pretendían ser cristianos, se llamaban profesantes, profesamos en Cristo, pero hay un sinónimo de pretender ser cristiano. Entonces esta iglesia poseía una cierta inclinación, un sentimiento intenso hacia Jesús. Esta nueva iglesia, llamada iglesia de los alemanes, que ya estaba dentro del partido nazi, que reconocían al Tercer Reich como el gran dictador o el gran líder. Entonces todos levantaron la mano, todo ese movimiento de iglesias evangélicas levantaron la mano, hicieron el saludo nazi. Y toda esa gente que iba a esas iglesias eran gente que amaban a Cristo, que pretendían tener un sentimiento por Cristo. Y cuando les llega el fuego de la prueba, en lugar de rechazar el racismo de este hombre contra los judíos, se añaden o se ponen en las filas del nazismo. Recuerden, viene la tribulación, dice en esta semilla que es plantada entre pedregales, que no tiene raíz. Viene la tribulación, el sol empieza a quemar, símbolo de la tribulación, de las pruebas. Y cuando llega eso, estos alemanes cristianos abrazan el nazismo, en lugar de decir no, nosotros no aceptamos, porque Hitler pasa leyes tales como protección para los animales y pasa leyes para matar judíos. No aceptamos eso. Pero las iglesias aceptaron. Esa es la iglesia profesante, la que pretende ser cristiana, la que no tiene raíz profunda y que cuando llega la hora de la prueba se casa con cualquiera. Y esta iglesia empezó a expulsar de sus filas a todos aquellos alemanes que tenían alguna relación con algún judío. Una iglesia profesante, una iglesia que dice que es cristiana, que conoce a Cristo, pero bajo el fuego de la prueba inmediatamente se ve quién es quién. Pero en ese mismo momento, porque el Señor siempre tiene hermanos, hijos de Dios, que no doblarán jamás la rodilla frente al enemigo. Jamás. Se levanta una iglesia llamada la iglesia confesante. No todos se pusieron dentro del partido de Hitler. Se levantó la iglesia confesante, se reunieron, entre ellos le va a sonar el nombre teólogos como Dietrich Bonhoeffer, quien escribió El precio de la gracia. Otro teólogo suizo, Karl Barth, muy conocido. Karl Barth dijo en esa ocasión: la iglesia ha de servir no al pueblo alemán o a la historia, sino a la palabra soberana de Dios. Pero eso había que decirlo cuando Hitler estaba en el poder. ¿Por qué decían eso estos teólogos? Porque ellos eran la verdadera iglesia. Y cuando llegó el fuego de la prueba, estaban tan profundas las raíces de sus creencias y sus convicciones que ni Hitler los movió. Reconocieron que la palabra de Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento era la regla de fe y conducta para la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque la otra iglesia, los cristianos alemanes, ellos dijeron que el Antiguo Testamento no lo aceptaban. ¿Por qué no lo aceptaban? Porque era judío, porque era la historia de los judíos. Entonces esa iglesia profesante, no queremos eso.
Y la iglesia confesante dijo: la palabra de Dios es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y todos estos que participaron a esa iglesia racista eran confesantes, pero sí confesaban, cantaban, tenían sentimientos por Jesús. Pero no me va a decir usted que un cristiano es racista. No me va a decir usted que un cristiano se va a enfilar en las filas de un dictador como ese hombre. El fuego, oiga bien lo que le voy a decir ahora, porque esto se está poniendo caliente en este país y en muchos países. El fuego de la prueba refuerza la fe del creyente. El fuego de la prueba refuerza la fe del creyente. Pero el fuego de la prueba barre con los meros profesantes. ¿Oyeron eso? ¿Oyeron o no oyeron? ¿Me están escuchando, hermanos? No lo he dicho eso todavía. ¿Me están escuchando, hermanos? ¿Sí? Ese es el punto. Cuando viene el fuego, cuando aprietan las cosas, ahí solo se queda la iglesia verdadera. Y el fuego de la prueba barre con los que son solo profesantes. ¿Y qué pasa con esta iglesia profesante que no tiene una raíz profunda en la tierra? ¿Qué es lo que sucede? Vuelve a surgir el pecado, porque el racismo es pecado, hermanos. Es pecado el racismo. ¿Oyeron? Es pecado. Ser racista es pecado. Hay iglesias hoy día solo de blancos, hay iglesias solo de negros. De verdad. Hay iglesias solo de ricos, iglesias profesantes, iglesias que dicen que tienen su raíz puesta, como dice Pablo a Colosenses, en Cristo. Eso es falso. No existe cristiano así. Vuelve a germinar el pecado cuando llega el fuego de la prueba, en el que no profundizó su vida cristiana. Por eso Pablo dice a los Gálatas: ustedes estaban corriendo bien, ¿qué les estorbó para que dejen de obedecer a la verdad? ¿Qué sucedió? ¿Por qué han cambiado el camino? Porque no estaban enraizados. A lo mejor en este grupo, a lo mejor en esta iglesia debe haber gente profesante que canta. Quizás usted en su Facebook pone ahí: Dios te bendiga, pero está lejos de vivir los valores cristianos. Usted es profesante. ¿Cuándo se va a ir de la iglesia? Cuando empiece a apretar, cuando venga el fuego, cuando empiecen a venir los balazos. Entonces ahí uno empieza a retirarse y a casarse con el entorno. Está prohibido hablar de la homosexualidad en Suiza. Entonces hay iglesias que aceptaron eso. Lo aceptaron. Pero la homosexualidad es y será pecado siempre. Pero la iglesia profesante se adapta al entorno. Si el mundo dice negro, va negro. Oh, claro, yo también. Blanco, pues yo sí, claro, blanco. Sí, me recuerda a Apocalipsis, aquella que se sienta sobre los montes o los 7 montes. Dice la prostituta, la religión que se casa con todos, la que es profesante. Es bueno hoy día preguntarnos: ¿es usted confesante o profesante? Pero dígame algo, por lo menos. Dígame algo, no sé. Dígame, repítame, hermano, porque no entendí. ¿Qué es usted, confesante o profesante? Profesante es: el cristianismo es bueno, buenos valores, excelente, siga yendo a la iglesia, enseñan buenas cosas. Eso es profesante. Confesante es, como dice Pablo,
Jesús es tu Señor, tu dueño, e impera en tu vida en totalidad. Eso es ser confesante. ¿Cuántos son confesantes? Este teólogo Dietrich Bonhoeffer, el régimen nazi lo ahorcó por ser confesante. Lo ahorcaron. ¿Cuántos son confesantes todavía? Que pase toda esta noche confesante, profesante, confesante. ¿Qué soy? Ya me confesé ante el cura. No, no es eso. Lucas dice la misma palabra. Estos creen por algún tiempo, luego se van. Creen un tiempito, luego son llevados a la deriva. Meros profesantes, no convertidos. No tenían raíz en sí mismos. No había una total entrega. Oiga bien, usted está peligrando si no se entrega enteramente a Cristo. Está peligrando de lo que dice Apocalipsis cuando dice a la Odisea: por cuanto eres tibio, estás en medias aguas, te vomitaré de mi boca. Aquí, hermanos, yo les quiero decir esto: aquí no hay a medias tintas con el Señor. O somos cristianos o no somos. O entregué mi vida a Cristo totalmente, mi vida, mi familia, mis hijos, mis bienes, mi alma, mi corazón, todo. O no soy. Oiga bien, la parábola de la perla de gran precio dice que para comprar la perla de gran precio había que dar todo. ¿Quién es la perla de gran precio? Cristo. Cristo demanda todo de nosotros. Lo voy a repetir otra vez. Cristo demanda todo de nosotros. Todo. Ay, hermanito, todavía tengo un mal genio. Todo. Todavía ando medio chisme. Todo. Mi lengua anda un poco suelta. Todo. Todavía veo algunas cosas raras en la televisión. Todo. Todavía leo la Biblia una vez por mes. Todos los días se lee la Biblia. Todos los días se alaba a Cristo. Todos los días se invoca el nombre de Dios. Todos los días está en comunión con Cristo. Y si hay que servirle, le sirvo. Y si hay que amarle, le amo. Sea que vivamos, sea que muramos, somos de Él, dice la Biblia. Ese es el cristianismo que está en la Biblia. El otro, no sé quién se lo inventó, pero se lo inventaron. Porque Satanás también siembra su semilla paralelamente a la semilla del Evangelio. Ya tocaremos esa parábola cuando dice: los ladrones vinieron en la noche y sembraron cizaña al lado del trigo. Mírele al que está a su lado y mírale la cara con mucho respeto. Quizás tiene cara de cizaña. Mira, a lo mejor no es trigo. Describamos esta parábola o este terreno en el versículo 18. Parece que este terreno tiene más ventaja que los otros. No se queda sobre el camino aquí en esta parábola, en esta parte de la parábola, cuando dice que es sembrado y cae la semilla, cae adentro de la tierra. No hay aves que se lleven la semilla, no hay pedregales. Esta semilla crece, echa raíces profundas, consigue alcanzar las tierras, las aguas profundas, subterráneas, para poder meter o permitir que su raíz crezca. Soporta el calor. Esta creció, empezó a soportar el calor del sol, que el más arriba, el sol es la tribulación.
soporta las tempestades que azotan constantemente, va creciendo con vigor. Vamos adelante en la obra de Dios, vamos creciendo en el conocimiento de Dios. Amén, hermano. Amén, hermano. ¿Cómo está, hermano? Dios le bendiga. ¿Está bien? Sí, hermano. Adelante, siempre adelante, nunca para atrás, siempre adelante. Como dice el pastor Joan Lepion, siempre adelante. Siempre cuando me saluda a mí me dice Paquito, siempre adelante. Porque a mí me dice Paquito y yo le digo Juanito, siempre adelante. Parece que está creciendo esta semilla, parece que no es como los otros dos terrenos. Pero va pasando el tiempo. Dios de alguna manera nos va bendiciendo. Gracias a Dios por la casa, la comida, el carro que ahí a veces funciona y a veces no, pero gracias a Dios vamos avanzando. Llegamos a este país, no teníamos nada y por la misericordia de Dios empezamos a tener algo. Ya no vivimos en chambritas, ahora vivimos en chambras. Bajamos del 8º piso quizás al 3º. Qué bueno, qué bueno. Y al mismo tiempo hasta el ascensor cambiamos, porque eso era de reja para los otros. Ahora no, se abre y se cierra solo. El de las bon que iban arriba, eso uno lo abre y lo cierra. Este no, este aprieta el botón y se cierra. Saben los que llegaron años atrás lo que estoy hablando. Pero el punto está que hay un cierto progreso, bienestar social. Los hijos van creciendo, tienen la oportunidad de estudiar, van a la universidad. Como que uno se va acomodando y que Dios es bueno y misericordioso. Para siempre su misericordia nos va bendiciendo. Bendito sea Dios por eso. Por cierto, en esta parábola o en esta parte de la parábola no hay enemigo. Ninguno roba la semilla. No hay ave que robe la semilla. Pero sutilmente va creciendo espinos para que puedan convivir juntos. Al principio conviven los espinos junto con la semilla y van creciendo las dos mano a mano. No le digo, yo le dije, vamos creciendo, vamos teniendo casa y vamos avanzando y bendiciendo. Amén, me dijeron, ven que está creciendo el espino. Porque el espino aquí es los bienes de este mundo, las riquezas. ¿Es mala la riqueza en sí? No, las riquezas no son malas en sí. Las riquezas no son malas en sí. El malo es el corazón del hombre. Pero empieza a crecer este espino ahí que poco a poco, y el Señor dice espino, zarza, esas que tienen, que pican, esas que tienen, ¿cómo le llaman? Púa, ¿cómo le dicen? Espinas. Como que van picando poco a poco y van creciendo. Y no, al principio no hay problema porque hay espacio para ella y para mi semilla. No hay problema, van creciendo de a poquito. Llega un momento en que cada planta va a luchar para sobrevivir, porque las dos no pueden caber en el mismo terreno. Y las dos tratan de luchar para poder arrancar de la tierra los nutrientes, el oxígeno, el agua, el sol. Empiezan a luchar las plantas. Usted sabe que es así, es verdad. Así es. Empiezan a luchar. Y empieza a crecer de tal manera la zarza que empieza como a ahogar la semilla. Empieza a sofocar la planta de tal manera que ahora la planta empieza a ahogarse. Y empieza a tomar fuerza. ¿Qué empieza a tomar fuerza? Verso 19. Los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, la codicia de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Empieza a apagar la llama del evangelio. ¿Por qué es así? Esta semilla lucha, oigan bien, la semilla es el evangelio de Cristo que es plantado en nuestro corazón. Esta semilla lucha contra nuestro propio corazón, que es un corazón que es codicioso.
Siempre recuerdo una película que por ahí vi hace muchos años atrás llamado El asociado del diablo. No sé si lo vieron, si la vieron esa película. Pero ahí Satanás tienta a un abogado y el abogado empieza a crecer con mentiras. La cosa es que al final Satanás le dice: yo a él no lo jalé de la oreja para llevarlo a pecar. Dice: yo lo único que puse fue el dinero en la mesa. Su codicia robó el dinero. Lo único que el enemigo hace es poner, y de nuestro corazón sale, ¿qué dice Santiago? Los hurtos, los robos, la codicia, las guerras. Ahí está. Porque el hombre, desde que se separó de Dios, oiga lo que decía Martín Lutero sobre el hombre: el hombre está mirando su ombligo. El hombre mira su ombligo. El hombre tiene la capacidad solamente de mirar su ombligo. Llegó a ser prisionero del yo. Ama más su yo que a Dios. Y esa semilla está en todos nosotros. Tarde o temprano, si nosotros no descuidamos, la semilla del evangelio se va a asfixiar y van a crecer la zarza, va a crecer los espinos, de tal manera que van a ir ahogando. Pero cuando empiezan a ahogar el evangelio, oigan esto, pues es porque volvemos otra vez al estado natural en la cual el hombre siempre se mira el ombligo, siempre es él, yo. La tendencia del hombre es buscar su propio bien, menoscabando su obediencia a Dios poco a poco, pero es buscar su propio bien. Siempre es así. Balaam: no vayas a maldecir a ese pueblo. Viene Balac, sus servidores, y le traen un montón de plata. Y cuando ve un montón de plata dice: a lo mejor el Señor va a cambiar de idea. Señor, ¿voy o no voy? Se le despierta, hermanos, la semilla. Se le despierta esa semilla que todos tenemos en nosotros. Esos espinos que están ahí y que de alguna manera empiezan a crecer de nuevo y empiezan a ahogar nuestra semilla. Porque el ego nuestro siempre está ahí luchando para apagar el evangelio de Cristo. El yo es más importante que la obediencia a Dios. El yo es más importante que seguir a Cristo, que amar a Cristo. ¿Por qué? Como decía Lutero, el hombre se está mirando el ombligo, se ve a él mismo. La Biblia describe al hombre como curvado en sí mismo, a tal punto que capta su provecho solamente de los bienes materiales, aún incluso espirituales. Yo busco los bienes, pero que sean buenos solo para mí. Y no importa si usurpo la ley divina. Eso no importa. Lo que importa es que si yo estoy bien, si yo estoy bien, no importa si pasé por encima de la ley de Dios. Ahí están los espinos acabando con la semilla del evangelio. Este repliegue del hombre es natural en el sentido que viene de la pecaminosidad de nuestros padres Adán y Eva. Es un bien natural que tenemos, esa tendencia a codiciar las cosas. Es un mal natural. El hombre no puede encontrar ayuda dentro de sí mismo porque el yo está vendido al mal. No puede buscar adentro mismo y decir: ayúdame, ayúdame, ayúdame. No puede, no tiene la capacidad. Porque el yo está esclavo del pecado. Está en la batalla, es una batalla del egocentrismo. Siempre está en pie esa batalla. Desde que nos convertimos a Cristo, esa batalla está en pie. El querer apagar la semilla con multitud de cosas que quizás el mundo nos pueda entregar, o el enemigo se arregla para presentarnos a nosotros. No estoy hablando del trabajo, no estoy hablando del estudio, no estoy hablando de progresar la vida, no estoy hablando de eso. Eso es bueno, como dice aquí, hay cosas buenas en la vida, claro. Lo que estoy hablando es que cuando esas cosas entran en conflicto con la ley de Dios. Y el mundo está ordenado de tal manera que nutre nuestra codicia, nutre el querer tener más de deseos innecesarios. Veamos el versículo 18 de la parábola. Otros son aquellos
que le sembró la semilla entre los espinos. Estos oyeron la palabra, pero la preocupación es del mundo. Y dígame que él no tiene preocupaciones. El engaño de las riquezas. Fíjese que no dice las riquezas son malas. Las riquezas nos pueden engañar, es decir, el corazón engaña. Y los deseos de los demás, de las demás. Deseos ahí en griego es deseos buenos y malos. Todo no es malo en la vida, pero cosas que entran y ahogan la palabra, dice Jesús, y se vuelve estéril. Gloria a Dios por esta parábola, porque esta parábola está describiendo toda la vida del creyente y toda la vida de lo que es la confrontación hacia el mundo y hacia sus valores, sus riquezas o su manera de ser o su organización, de tal manera que en contrarrecta nuestra vida, nuestros valores, la manera de vivir, como decía el hermano aquí el domingo pasado acerca de las riquezas que pertenecen a Dios. La mundialización, que dicho sea de paso, dicen por ahí que Dios ha detenido la mundialización en estos tiempos. Con la gripe que viene de China, todo el mundo cerró sus fronteras. Increíble, ¿no? Pero hoy día el centro es la riqueza. Y como decía nuestro hermano Etienne la semana pasada, pues está configurado de tal manera la sociedad de que te aleja de tu familia. Y la ves rara vez en la semana, y otros se lo educan. Valores que no son valores conforme a los valores divinos. Pero ¿qué importa? Con tal que la zarza crezca. Quizás este terreno produjo de alguna manera un fruto, quizás amor, quizás cierto perdón, o quizás sí, cierta vida religiosa. Es que ese es el punto, hermanos. La religión produce muchas cosas y parece que Judas es apóstol de Cristo, pero no lo es. En el caminar de la vida espiritual van a venir, hermanos, semillas que van a venir el enemigo y va a querer plantar en el corazón nuestro. Y con rapidez van a crecer. Y van a empezar a impedir el crecimiento de nuestra vida espiritual. El mundo de los sentidos tratando de ahogar el mundo espiritual. Las preocupaciones existenciales, y no dudamos que hay, los cuidados del mundo, las ambiciones, la fascinación por las riquezas. Ayer estaba leyendo de un multimillonario que tiene 39 billones. Yo pensaba, danos 1 billón para comprar víveres. 39 billones. ¿Sabes lo que es eso? Las riquezas fascinan el corazón del hombre. Poseer bienes, ser admirado, ser reconocido, ser más que otros. Eso fascina el corazón del hombre, ser más que otros. Y no importa de qué manera llego arriba. La cosa es que quiero llegar arriba y ser visto. Siempre me refiero a esto, pero haga la prueba. Vaya a Facebook y vea cuántas fotos hay de la gente que se hace así. Y se ponen de una manera que ellos son con anteojos negros, son... Facebook muestra, le da al corazón rienda suelta para querer mostrarse quién soy yo, cómo soy. Yo soy así. Y no soy misógino, no tengo nada contra las mujeres, pero generalmente son las mujeres que se ponen así, no sé de qué manera. Queremos ser admirados, pero eso apaga la semilla, ahoga la semilla. Queremos ser reconocidos, pero eso también. Ser más que otros, y no importa cómo llegamos arriba. Le voy a decir algo.
Uno de los mayores culpables para asfixiar la planta del evangelio no es el fracaso, es el éxito. Cuando hay éxito profesional, intelectual, financiero o mismo espiritual, cuando el pastor se convierte el pastor de una iglesia grande, entonces ya no saluda a nadie, entonces ya no tiene comunión con nadie. El intelectual ya no anda con la chusma. Todo eso paraliza el carácter, la inteligencia, destruye la sencillez y la humildad que debe caracterizar la vida del creyente. Me quedan unos minutos. Los problemas principales de la iglesia que debe superar es el riesgo del pedregal y del zarzal. El pedregal es un peligro. ¿Por qué? Porque si no trabajamos nuestra fe y nuestra raíz no profundiza, caeremos tarde o temprano. Y por otro lado el zarzal, que si dejamos crecer en nuestro corazón esos espinos, también van a ahogar la semilla. Y Jesús es categórico, dice: este no dio fruto. Pero bueno es el Señor, porque Él nos muestra de qué manera superar esos riesgos. ¿Quieren oírlo? ¿Quieren oírlo o ya se van? Sí, les doy la receta ya con los medicamentos. La manera de superar el riesgo del pedregal, que ya lo hemos visto, y del zarzal que estamos viendo ahora. Oiga, esto léalo en la casa, solamente le digo, lo voy a leer yo por usted. En Marcos 8 dice así: después Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y le dijo: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. ¿Le tiro el bombón de nuevo? Amargo, no. Después que Jesús llamó a sus discípulos, les dijo: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. ¿Cuánto creyente hace lo que quiere en las iglesias de día? Tienen que estar dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga, porque si solo les preocupa salvar la vida, la van a perder. Si solo les preocupa este mundo, de todas maneras se van a morir y tendrán que comparecer ante el juicio de Dios. Pero si deciden dar su vida por mí y por anunciar las buenas noticias, entonces se salvarán. De nada sirve que una persona gane todo lo que quiere en el mundo si al fin pierde su alma. Y no hay nada que una persona pueda dar para salvar su vida. Ese que tiene 39 billones puede dar todo, su alma no será salva. Esa es la primera vitamina. Está fuerte, ¿no? La encontraron fuerte, ¿no? En cuanto a la riqueza, el Señor dice claramente que las riquezas pueden influenciar mal el corazón de la persona. Jesús lo miró con amor al joven y le dijo: solo te falta una sola cosa para que tengas vida eterna. Una sola cosa. Qué bueno. Imagínense, ¿cuántas cosas le falta a usted para entrar al reino de los cielos? ¿Cuántas cosas cree usted que le faltan? ¿20? ¿1000? ¿Una? Qué bueno que le digan una sola cosa y entras al reino. ¿Cuál es? Anda y vende todo lo que tengas, dale a los pobres y sígueme. Algunos sacan una doctrina como diciendo que Dios no quiere ricos. No estamos hablando de eso. Dice la Biblia aquí que este joven se fue triste. Fue triste porque tenía en el corazón las riquezas y no a Dios en su corazón. Tú puedes ser rico y tener a Cristo en tu vida. No es ese el problema.
Pero mientras la riqueza sea el patrón de nuestra vida, en detrimento de la... A mí me han dicho personas, hermanos me han dicho, hermano, fíjese que voy a empezar a trabajar los domingos. Bueno, digo yo, si tenga cuidado, digo, porque la fe en el Señor se enfría rápido y no sé qué. Sí, hermano, nunca más lo vi en la iglesia. Por cierto, ya no trabaja el domingo, pero tampoco lo vi nunca más en la iglesia, porque la zarza creció de tal manera, se apagó el evangelio. ¿Y usted va a decirme lo que yo hago? No, yo no le hago, usted haga lo que quiera. Es el consejo divino, después usted se la verá con el Señor. Es la palabra de Dios. Yo no estoy aquí como psicólogo para tratar de ayudarle. Yo no soy psicólogo, hermano. Yo sé 2 más 2 son 5, eso es lo único que sé. Ni lo sé. Lo que yo sí sé es lo que está escrito. Y Jesús dice ahí en el versículo 19, el engaño de las riquezas. Todos tenemos preocupaciones legítimas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Tienen, claro, legítimas. Mis hijos, que crezcan, que estudien. Yo quiero salir adelante en la vida. Claro, eso es legítimo, está bien. Y entonces, ¿cómo hacer? Jesús dice una más, ten cuidado de que vuestro corazón no se insensibilicen con el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de la vida. Cuidado. El engaño de las riquezas. No se puede servir a dos señores. Entonces el Señor viene y dice, ¿cómo, Señor? Entonces, o en otras palabras sería, Señor, yo te hago la pregunta, ¿cómo mantener esa zarza que no crezca, que no ahogue mi semilla? Si yo necesito trabajar y salir adelante, está bien. El Señor dijo, claro, el trabajo es un don de Dios, dice la Biblia, eso no está mal. ¿Qué está mal entonces? ¿O cómo hacer la mejor manera? No pongas tu fe en las riquezas. Entonces, ¿cómo hago? El Señor le dice a sus discípulos, mirad las aves del campo, mirad los lirios. Las aves del campo, dice, vuestro Padre les da. Mirad las flores o los lirios, ninguna de ellas se ha vestido ni siquiera como la gloria de Salomón. Vuestro Padre es el que hace eso. Es decir, que debe haber nosotros una dependencia total de Dios. Si yo necesito trabajo, entonces yo no voy a vender mi alma para encontrar trabajo. No, yo iré a buscar primeramente al Dios del cielo, que Él me abra las puertas y que Él me muestre hacia dónde yo debo ir para que mi semilla preciada de la eterna salvación no se apague. Mirad las aves del cielo, los lirios del campo, vuestro Padre. Hermanos, nosotros tenemos un Señor que no es el presidente Macron. El presidente Macron no es nuestro Señor. Y ni el presidente Duque, ni Evo menos. Ni Eva tampoco. Nuestro Señor está en los cielos y Él es el que sostiene a su pueblo siempre. Pero los que son confesantes. Ya termino para que vayan a dormir a la casa. Aquí duermen mal. ¿Cómo cuidarnos? Cuidado. Muchos pensamientos le asaltaron a Judas y poco a poco sus pensamientos se perturbaron, de tal manera que llegó un día en que no los pudo superar. En los primeros días creía en Cristo, pero poco a poco esos pensamientos de traición y de robar el dinero los controló. Y como no pudo controlar esa zarza, sofocó las enseñanzas del maestro. Y ya sabe cómo terminó. ¿Saben lo que dice Salomón en Eclesiastés? Se lo voy a leer. Léalo en su casa, capítulo 8, dice así: con la sentencia contra una mala obra no se
como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, por eso el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado enteramente al mal. En otras palabras, si tú no arrancas la planta rapidito, mañana se va a volver un árbol y va a ser imposible arrancarla. Si no condenas malos pensamientos inmediatamente, y si no sentencias en tu corazón, esto no está bien y no lo voy a dejar crecer en mi corazón, pronto te va a dominar y después crecerá como un cedro del Líbano, imposible de arrancarlo. Si no tratamos nuestras angustias, nuestras preocupaciones, el miedo al futuro, las reacciones ansiosas, todo eso se irá depositando en el suelo de nuestro corazón. Y eso después se vuelve una especie de ácido. Y las flores no soportan el ácido, pero los espinos sí lo soportan. Aquí hay rencor, aquí hay amargura, aquí hay disensión, aquí hay enfermedades psicosomáticas inventadas aquí. Y hay gente que cae en depresión, ¿no saben por qué? Porque sus mentes están llenas de basura, que van cogiendo de tal manera su corazón que va a llegar el momento en que va a apagar la gracia. Quien no tiene ese cuidado se irá entristeciendo y enfermando lentamente. Y la vida se vuelve tan amarga que la persona no entiende por qué no es feliz. ¿Qué tipo de suelo tenemos? ¿Está cuidando su jardín? ¿Está todos los días sacando de su corazón y de su mente, limpiándola para que no se quede sucia? Todos los días como con el agua de la palabra, lavando, para que esa semilla no se ahogue. ¿Cuántas cosas tiene en su mente que no son buenas? Y en cualquier momento la semilla se va a ahogar. El Señor dice: mi palabra es agua que lava y que limpia. Filipenses dice: en esto pensad, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo santo, todo lo puro, en esto. Hermanos, todos tenemos la semilla de la zarza en nuestro corazón. Si usted lo deja crecer, ahogará la semilla. Quiera Dios que no sea así. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre bueno, por tu palabra. Y al pasar los años, Señor, de la vida cristiana, a veces al vivir injusticias o vivir persecuciones y no ser inmediatamente renovado y lavado por la palabra, eso se va acumulando como plantas de zarza en el corazón y encuentra en nosotros, Señor, y germina, y poco a poco va apagando el gozo. Poco a poco va apagando la pasión. Poco a poco vamos haciendo concesiones. Poco a poco vamos pisoteando la ley de Dios. Y cuando nos damos cuenta, estamos fuera del jardín del Edén, perdidos. Tu palabra nos dice: sed sobrios y velad. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En esta tarde queremos lavarnos con el agua de la palabra. Ven, Señor, a
a limpiar y a sacar esos ácidos que le están dando vida a la zarza y que están dándole muerte a la semilla del evangelio.